Hola, muy buenas tardes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, el tema número 7 de este seminario, Venciendo la Adversidad. El tema que vamos a ver es Venciendo mis obstáculos personales. Si gustas acompañarme, por favor, a Filipenses 4:13. Es un pasaje que todos nos sabemos de memoria. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Padre, y te damos gracias porque tu presencia siempre está con nosotros y nos revelas tu palabra. A través de ella nos enseñas lo que debemos de renovar. Permite que tu palabra sea como espada de doble filo que penetre en medio de nuestro corazón, que discierna nuestros pensamientos y que nos traiga libertad para poder vivir en victoria. Ayúdanos a detectar y a vencer los obstáculos personales que nos impiden vivir en victoria y cumplir el propósito por el cual tú nos has creado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje se oye fantástico cuando lo escuchamos y pronunciamos, pero cuando estamos pasando por alguna adversidad y debemos de ponerlo por obra, ¿cómo cuesta trabajo vivirlo? Sobre todo cuando las situaciones a vencer no son externas, sino internas, en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo y corazón. ¿Sabías que muchas veces no se logra el éxito o el llegar a la meta por nuestras percepciones personales, por sentimientos lastimados o porque ponemos nuestros ojos en nuestras limitaciones físicas? A todo esto es a lo que yo llamo obstáculos personales, impedimentos o estorbos que dificultan nuestro caminar. Por ejemplo, ese atleta que participa en una carrera de obstáculos. A lo largo de la pista se colocan barreras con el fin de dificultar el avance libre y rápido del corredor. Y en ocasiones pareciera que se levantan para hacer tropezar al competidor. Pues así es la vida. La vida está llena de obstáculos, las cuales debemos de superar. Y tal vez nos tropezaremos con algunos, pero nos levantaremos y los superaremos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y muchos de esos obstáculos que se presentan en la vida, como decía, no son externos, sino internos. Esto es, obstáculos personales que se gestan en nuestro ser. Hoy vamos a hablar de cómo vencerlos, al aprender del ejemplo de varios varones de fe que a pesar de sus limitaciones los superaron y se levantaron, para que juntos con ellos podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada uno de nosotros contamos con obstáculos propios, obstáculos personales. Algunos los compartimos. Son similares por la cultura, por la educación, por experiencias similares, por el nivel social en donde nos desarrollamos. Y otros obstáculos son muy particulares. Pero todos tenemos obstáculos personales que debemos de enfrentar y superar. Y cuando los superamos, crecemos anímicamente y espiritualmente. En Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjate, cada uno tiene una propia concupiscencia, cada uno tiene sus propios problemas, sus propios obstáculos. En la Nueva Versión Internacional, este pasaje dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Sus propios malos deseos. Tú tienes unos deseos, yo tengo otros, son diferentes. Algunos nos pueden arrastrar hacia el mal, obstáculos que nos hacen tropezar. Dice en la Nueva Traducción Viviente, la tentación
viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y dígame si no, pero muchas veces nuestras pasiones y deseos se levantan como obstáculos para no dejarnos vivir como Dios quiere. Muchas veces nos llevan a fracasar en nuestro intento de hacer las cosas bien. Nos arrastran, nos seducen y derriban nuestros sueños y esperanzas cuando caemos por ellos. Como el apóstol Pablo decía, él detectaba que tenía luchas personales, había obstáculos en su ser que se levantaban y que le impedían avanzar. En Romanos 7, 18 al 19, él comentó, carta a los Romanos capítulo 7 del 18 al 19. Él dijo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Notas cómo había una lucha en su hombre interior? Él detectaba que había obstáculos en su vida que se levantaban para hacerlo tropezar. Tenía una meta, tenía un propósito, sabía hacia dónde quería caminar, tenía la intención de hacerlo. Pero él detectaba que en su hombre interior había cosas que lo querían hacer tropezar. Y por eso decía en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cada uno de nosotros, para poder vivir en esa libertad y poder superar nuestros obstáculos personales, pues debemos de darnos a la tarea de identificarlos. Yo creo que ese es el inicio. Identificar qué es lo que está aconteciendo en nosotros que nos está impidiendo crecer, alcanzar el éxito, desarrollarnos, vivir en plenitud. Vamos a enunciar algunos de los más comunes para que podamos identificarnos posiblemente con alguno de ellos y una vez que los identifiquemos, poder darle solución. Vamos a hablar primeramente de los obstáculos físicos. Obstáculos físicos que nos limitan nuestro desarrollo. Estos pueden ser obras de la carne o pueden ser limitantes físicas. Número 1. La concupiscencia. Cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando de los deseos ansiosos por los bienes materiales. Ese apetito desordenado por las cosas sensuales o sexuales. En Santiago 1, del 13 al 16, vamos a leer nuevamente este pasaje. Santiago 1, del 13 al 16 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, lea conmigo por favor, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Como diciendo, date cuenta, este es el camino al fracaso. ¿Quieres tener fracaso en tu vida? Déjate guiar por tu propia concupiscencia. Déjate atraer, déjate seducir, porque eso te va a llevar a que des a luz el pecado cuando lo consumes. Y entonces el pecado va a traer muerte, muerte anímica, muerte espiritual y la muerte de tus sueños y la muerte de todos tus anhelos también. Hace tiempo, por ejemplo, vino a mí un varón que buscaba ayuda, porque no podía dejar la pornografía y por consiguiente la masturbación. Vivía turbado todo el tiempo este varón. Se masturbaba cerca de 3, 4, 5 veces al día.
¿Y sabes qué fue lo que pasó? Destruyó su matrimonio. Llegó el momento en que su esposa lo tuvo que abandonar porque ya no podía vivir con un varón en tal situación. Sus pasiones desordenadas hicieron que fuese saboteada su felicidad conyugal. No alcanzó el éxito conyugal. ¿Por qué? Por una concupiscencia, por una pasión de la carne. Cuando tú abres tus ojos a las cosas que este mundo ofrece, a los deseos engañosos de la carne, créeme que corres el peligro de que tus sueños nunca se hagan realidad, de que nunca los alcances, y en cambio vas a terminar reducido en prisiones de obscuridad, lamentándote de lo que pudo ser y de lo que no fue, y todo porque tu carne, tus pasiones desordenadas, tu apetito por las cosas sensuales o sexuales, derribaron tus sueños porque te ganaron. Es por eso que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 4, vamos a leer versículo 4 y 5. Primera de Tesalonicenses 4, del 4 al 5, donde nos invita a que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, en ti está tomar la decisión correcta, varón. Número 2, otro obstáculo físico o que se da en nuestra carne es el carácter. Cuando hablamos del carácter, estoy hablando del conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan nuestra conducta. Es nuestra naturaleza que nos distingue de los demás. Habla de nuestra energía, de nuestro genio. Es esa señal que nos caracteriza de los demás. ¿Sabías que tu carácter se va formando a lo largo de la vida? Este se forma por el conjunto de experiencias que vas viviendo. Por ahí reza el dicho, la burra no era arisca, pero los palos así la hicieron. Pero ahora, pon atención, muchos se justifican en este argumento para decir, es que yo no puedo cambiar mi carácter. Esa es una mentira. Todos podemos moldear nuestro carácter y no hay edad para que deje de ser moldeado. Dios moldeó el carácter de Moisés cuando tenía 40 años y de los 40 a los 80 vivió en el desierto. Y en ese tiempo Dios se reveló a su vida. Y después de los 80, cuando empezó a servir, no había varón más manso que Moisés. Otro ejemplo de los discípulos de Jesús. Al parecer, algunos tenían un carácter muy difícil. Dice en Marcos 3:17. Acompáñeme, por favor, Marcos 3:17. En este pasaje se refiere a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, a quienes Jesús apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Por qué Jesús los llamó hijos del trueno? Este era su apodo. ¿Qué hicieron estos dos varones para ganarse este apodo? Dice la palabra que en cierta ocasión los discípulos fueron a una aldea de samaritanos para preparar un lugar de estancia para el Señor Jesús. Ahí en Lucas 9 del 53 al 55. Lucas 9 del 53 al 55. Y comenta la Escritura, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y hasta me imagino la mirada, con los ojos desorbitados, así como queriendo, ¿verdad?, hacer justicia. Señor, que se achicharren, que se achicharren. Y dice la Escritura en el versículo 55, entonces volviéndose, Jesús los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.
y se fueron a otra aldea. ¿Te imaginas tener 2 discípulos así a tu lado? Pues ellos conformaban parte del equipo de Jesús y tenían un carácter difícil, un carácter muy agresivo, un carácter colérico, pero Dios los transformó, porque cuando estamos delante de la presencia de Dios, Él va transformando nuestra manera de ser, nuestras características. Ya no vivo yo, como decía el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Nuestro carácter puede cambiar. Y, y muchas veces, si no es domesticado, pues pudiera sabotear nuestros planes, los proyectos, las relaciones, las amistades, los equipos de trabajo e incluso los matrimonios. Para alcanzar un buen desarrollo en cada aspecto de nuestra vida, debemos de aprender a dominar nuestro carácter. ¿Sabes que Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio? En ti y en mí ya está la herramienta para dominarlo. A veces vivimos en conflictos y problemas, pero no porque estos nos busquen, sino que son consecuencia de nuestro mal carácter, o de nuestras debilidades en el carácter, porque a veces esos obstáculos de carácter no es tener un mal carácter, sino tener un carácter débil. ¿A qué me refiero? A que si tú eres varón, que eludes tus responsabilidades, que no deseas ejercer autoridad en tu familia, que permites que tu esposa decida todo, que te da miedo tomar decisiones y equivocarte, que no ocupas el rol de autoridad que Dios te ha dado, pues todo esto indica problemas en tu carácter, los cuales te están limitando para que no te desarrolles, para que no alcances todo tu potencial, para que no asumas los roles que te corresponden y alcances la felicidad. Varón, ¿detectas en ti problemas de carácter? Son obstáculos que se están levantando en tu vida. Hay que hacerlos a un lado. Número 3. Algunas discapacidades o limitantes físicas. Cuando hablamos de discapacidad, estoy hablando de todo aquello que pudiera limitarnos, porque hay una deficiencia física o anímica en nosotros. A veces creemos que tenemos una deficiencia física, pero realmente es anímica. El caso de Moisés. ¿Tú te acuerdas que él decía que él era torpe de lengua? Y él no quería ser usado por Dios. Dios lo quería levantar como un instrumento para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y él no quería. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban puestos en las potencialidades de Dios, sino estaban puestos en sus limitantes. Dice en Éxodo 4 del 10 al 16. Éxodo 4 del 10 al 16. Vamos a ver esta historia. Entonces dijo Moisés a Dios: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ya nada más le faltó decir, y estoy feo, feo, Señor, no sirvo. Versículo 11. Y Dios le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Dios? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Dios se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti
en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Fíjate, Dios está tan interesado en usarte a ti, varón, que va a poner todos los medios necesarios alrededor de ti, a tu alcance, para que tú logres el éxito. Porque Dios te ama. Y Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira sus capacidades o sus limitantes. Pero Dios mira todo lo que Él puede hacer a través de ti. En lo personal, yo me identifico con Moisés. Y muchas veces sí, yo me he preguntado, Dios, ¿por qué me tienes enseñando tu palabra? Si yo no soy de fácil palabra, yo soy torpe al hablar. Y como el apóstol Pablo, Dios me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué hermoso, ¿verdad? En nuestras debilidades, en nuestras incapacidades, Dios se perfecciona. Dios se levanta como poderoso coloso para que tú y yo podamos decir, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Dios tiene planes y proyectos para tu vida, y estos se cumplirán a pesar de tus limitaciones, porque para Dios nada hay imposible. Y por muy torpe que seamos, Dios se especializa en manifestar su gloria en personas que en apariencia no cuentan con los recursos en su propia persona para lograr el éxito. Acuérdate que dice la Escritura, que lo necio del mundo escogió Dios, lo vil y lo menospreciado. De tal manera que por muy torpe que tú y yo seamos, si estamos en el camino, no nos vamos a desviar. Nos caeremos, nos tropezaremos, pero nos levantaremos porque Dios es poderoso para levantarnos. Me gusta mucho el pasaje de Isaías 35:8 que dice, Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Vamos a dejar aquí los obstáculos físicos y vamos a hablar acerca de los obstáculos anímicos. Esto es, obstáculos en el área del alma. Acuérdate que el alma se compone por nuestros pensamientos y por nuestros sentimientos y por nuestra voluntad, por nuestras acciones. Vamos a hablar un poco de los pensamientos. Uno de los principales obstáculos que se levantan a nivel anímico para que tú y yo no alcancemos el éxito son los malos pensamientos. Jesucristo en una ocasión enseñó en Marcos 7 del 21 al 23. Evangelio de Marcos capítulo 7 del 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, sabotean su vida, lo desvían, lo corrompen, lo hacen caer, lo destruyen. Los malos pensamientos pueden minar tu vida. ¿Y como qué tipo de malos pensamientos pudieran sabotear nuestra vida? Inciso A, pensamientos de duda o de inseguridad. La duda es una indecisión ante varias posibilidades que se te presentan. No sabes qué puerta tocar o qué camino seguir. Tienes una inseguridad, ya hay una desconfianza. Y dice en Santiago 1 del 6 al 8, que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No logrará nada,
porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando tú tienes inseguridad, cuando no te atreves a tomar decisiones, pasará el tiempo y dejarás ir muy buenas oportunidades. Y hay oportunidades que se presentan una sola vez en la vida. A veces el no tener la capacidad de decisión, el dudar, el no actuar a tiempo y con firmeza, pudiera sabotear tus sueños, pudiera sabotear tu vida. Hermano, que no te acontezca esto. No dudes. Y sobre todo no dudes cuando Dios te dice que hagas algo. Es el ejemplo de Pedro, que en una ocasión se encontraba en medio de la barca en el mar de Galilea con los demás discípulos. Jesús no estaba con ellos, pero vino hacia ellos caminando sobre el mar en la noche. Y entonces Pedro, después de que reconoció a Jesús, le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Jesús, ahí en Mateo 14:29, le contestó, diciendo: ven. Y descendió Pedro de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas caminando sobre las aguas. Ya estabas sobre cualquier problema, sobre cualquier adversidad. Ya tenías la victoria asegurada. Pero empezaste a dudar. Te llenaste de inseguridad. Permitiste que tu corazón te impidiera seguir avanzando en los milagros del Señor. Otro pensamiento que muchas veces se levanta en contra nuestra son los pensamientos de incredulidad. La incredulidad es oposición a creer algo. Es decir, no, es que esto es imposible, no, no puede ser. Y esto es lo que vivió mucha gente en Nazaret. Por eso es que Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí, por la incredulidad de las personas. Dios no va a poder actuar si hay incredulidad en tu vida. Mira, acompáñame a Mateo 13:58, donde se narra este pasaje. Mateo 13:58. Y dice la Escritura que no hizo Jesús allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sin fe, ¿qué dice la Escritura? Es imposible agradar a Dios. Cuando no tenemos fe, Dios mismo no se puede manifestar en nuestra vida. Y lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Dice en Hebreos 3:19 que a causa de su incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida. Cuando hay incredulidad, haz de cuenta que le estamos diciendo a Dios: yo no creo que tú me puedas bendecir, yo no creo que tú puedas darme promesas. Y nos cortamos la fuente de bendición. Amado hermano, ¿cómo vas a querer tener victoria en medio de la adversidad si no vences este obstáculo personal de la incredulidad? Dios está esperando que tú te levantes como un varón de fe. La incredulidad es uno de los mayores estorbos para que la obra de Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Deseas ser más que vencedor ante la adversidad? Pues superemos este obstáculo. Digamos como el salmista en el Salmo 139 del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es decirle: Dios, límpiame, ayúdame a mi incredulidad, quítala de mi corazón, ayúdame a vencerla.
Pues vamos a pararle aquí y vamos ahora a continuar con el área de los sentimientos. Todos estos son obstáculos anímicos. Número 2, los malos sentimientos. ¿Cómo cuáles podrían ser malos sentimientos? El miedo, por ejemplo. El miedo es un sentimiento de alerta y angustia por la presencia de un peligro, sea real o imaginario, porque a veces nos imaginamos peligros. Y trae tanto temor y espanto que nos impide actuar. Algunas personas hasta se paralizan. ¿Y sabes que el temor es algo que Dios no desea en tu vida? Una de las frases que más encuentro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es cuando Dios nos dice, no temas, no dejes que tu corazón se llene de malos sentimientos. Dice en Proverbios 10:24, esta es una advertencia, Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Significa que el temor lleva en sí castigo. Y no solamente porque no recibes lo que Dios te ha prometido, sino que vas a recibir aquello que temes. ¿Qué puedo hacer contra el temor? Dice en 1 Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hacer a un lado los miedos. No tengas miedo al triunfo, no tengas miedo al fracaso, no tengas miedo a las responsabilidades, no tengas miedo al trabajo, no tengas miedo a dar tu mejor esfuerzo, no tengas miedo a tus jefes, a las personas, a los sistemas. Dios está con nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dentro de los malos sentimientos están los odios, los enojos. A veces te enojas hacia una persona en lo particular. Y se te olvida que nadie es monedita de oro, que todos tenemos aspectos buenos y aspectos malos. Lo que debemos de hacer es fijarnos en lo bueno que tiene cada persona, porque si tú pones tus ojos en lo malo, te vas a decepcionar de la gente se va a decepcionar de ti, vas a perder amistades y puedes sabotear tu vida. Dice Eclesiastés 7 del 9 al 10, Eclesiastés 7 del 9 al 10. No te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Dice también Proverbios 22:24 al 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Imagínate, es que me enojé con mi jefe, y ya, como te enojaste con tu jefe, entonces ya no eres un buen empleado, ya no eres puntual, ya no eres propositivo, ya no haces las cosas bien, andas murmurando en el trabajo, pues todo eso te va a cerrar las puertas y vas a estar saboteando tú por un enojo, por un odio, por un resentimiento, tu trabajo. Hermano, tenemos que aprender a superar los obstáculos personales. Y si tienes alguna diferencia con alguna persona, pues aprende a solucionarla. Hablando se entiende la gente. Ahora, número 3, en el área anímica, nuestros malos hábitos también. Estos se pueden levantar como obstáculos. ¿Como cuáles malos hábitos? El principal, la flojera. Es una debilidad muy grande, es una falta de energía y de fuerzas por hacer las cosas.
Dice en Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Qué significa? Que cuando tú no le echas ganas, aún las pocas ganas que tienes te serán quitadas y no vas a avanzar. Y una persona floja no prospera en ningún lado. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será próspera. Hermano, a levantarse temprano, a echarle ganas a todas las cosas, ser responsable, esfuérzate, da lo mejor de ti, sacúdete la flojera, porque es un estorbo personal. Otros malos hábitos podría ser la mediocridad. ¿Qué es la mediocridad? Es cuando una persona no tiene la capacidad para realizar sus actividades con excelencia. Si tú no eres excelente en lo que haces de primera intención, vas a sabotear tu vida. Tú solito estás levantando obstáculos para que no prosperes y vas a tener adversidad seguramente. La impuntualidad es otro mal hábito. El desorden, el ser sucio, el ser descuidado, los vicios incluso. Si tú eres una persona que estás presa por un vicio, tarde o temprano, este vicio va a corromper tu vida, te va a destruir. No conozco una persona que esté enrolada en un vicio y que mantenga una prosperidad constante, sino que ese vicio va a consumir incluso sus bienes. Me acuerdo cuando hace tiempo vino conmigo una persona a comentarme, Jorge, es que yo tengo muchos problemas. Tengo problemas económicos, problemas conyugales con mis hijos. Pues, ¿qué pasó? Es que tengo el vicio de apostar y pierdo el dinero. Entonces, cuando me pagan, no llego a la casa con la quincena y tengo ese mal hábito. ¿Qué puedo hacer? Pues detectarlo. Primeramente detectarlo y renunciar a él. Otra situación que se pudiese levantar en nosotros como un obstáculo anímico es la falta de educación. Dice la Escritura que el alma sin ciencia no es buena. Y cuando nosotros no nos preparamos, pues no vamos a tener las herramientas para tener un buen empleo, para desarrollarnos adecuadamente en las responsabilidades que se nos irán asignando. Qué importante es que tú como varón procures una preparación secular y una preparación espiritual. Dice la Escritura en Santiago 1:5 que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche y le será dada. Dios está esperando que tú y yo nos llenemos de la palabra, que podamos alimentar nuestra alma de cosas buenas. Aprende y desarrolla talentos, virtudes que te van a dar herramientas necesarias para que tú puedas más fácilmente alcanzar las metas que Dios tenga para tu vida. Entonces, capacítate, varón. Y por último, vamos a hablar de los obstáculos espirituales. Ya hemos mencionado unos obstáculos físicos, obstáculos anímicos, pero ¿sabías que también se pueden presentar en tu vida obstáculos espirituales? ¿Cómo cuáles? Número 1, herencias de maldición. Una herencia es un patrimonio que se transmite de generación en generación, donde los padres lo transmiten a los hijos y los hijos a sus hijos. ¿Qué le transmiten? Características biológicas, pero también estamos hablando de características anímicas y espirituales. ¿Sabías que la maldición se puede transmitir y heredar de generación en generación? Y muchas veces la gente dice, Jorge, es que ¿por qué no prospero?
¿Por qué me vienen tantas situaciones? ¿Por qué no salgo adelante? Y tal vez el problema no está en ti, tal vez ni siquiera en tus padres, está en tu abuelo, en tu abuela, en las decisiones que tomaron, en las decisiones en las cosas que hicieron, y que al no haber una restitución, al no haber un perdón, pues siguen alcanzándote a ti. En Números 14:18 podemos leer, Números 14:18, Dios, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Te das cuenta? Dios visita la maldad de los padres y la hace venir sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, de los que no guardan sus mandamientos. Tú tienes que orar y decirle, Dios, muéstrame aquellos pecados ocultos de mis antecesores para que yo pueda resarcirlos, para que pueda haber un arrepentimiento y un perdón, y entonces Dios sane la tierra y la bendición de Dios se manifiesta en tu vida. Esto solamente lo logras a través de una vida de oración y una comunión con el Señor, donde Dios va rompiendo ataduras y principios. Yo he visto que cuando no se rompen esas ataduras, se presenta el mismo problema de los padres sobre los hijos o en los nietos. Tal vez cambian las circunstancias, pero la línea del problema persiste ahí. Problemas, por ejemplo, en el área sexual, se van transmitiendo de generación en generación. Problemas de matrimonios o hogares disfuncionales que se van rompiendo y se van transmitiendo de generación en generación. El pecado, este es otro obstáculo. ¿A qué le llamamos pecado? El pecado es toda falta contra la ley de Dios. Dice la Escritura en Ezequiel 18:4, He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. ¿Tú no crees que el pecado sea un obstáculo que te impida alcanzar el éxito? Pues claro, porque en el momento en que pecas morimos. En el momento en que pecamos no podemos heredar bendición, no podemos tener victoria. Tú lees la historia del pueblo de Israel. Cada vez que venía el pecado a su vida, Dios los entregaba a sus enemigos. Y sus enemigos hacían con ellos lo que querían. Vivían en opresión, vivían esclavizados, perdían todas las batallas. Entonces, ¿cómo podemos tener victoria en medio de la adversidad? Si hay pecado en mí. Varón, tú tienes que revisar cuáles son tus acciones. Evitar el pecado en tu vida. El pecado nos cierra las puertas al obrar de Dios a favor de nosotros. ¿Y qué podemos hacer para solucionar todos estos obstáculos personales? Obstáculos físicos, obstáculos anímicos y obstáculos espirituales. Yo no quisiera darte una receta de cocina, pero me voy a atrever a darte al menos 6 puntos. Número 1. Llénate de la palabra de Dios. Dice en Juan 5:39 al 40, Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra, en ese momento vas a tener los argumentos que te van a ayudar a vencer todos esos pensamientos, todos esos sentimientos y voluntades mal dirigidas. Porque la palabra es una espada que penetra en tu alma, en tu espíritu, discierne tu corazón, que es de donde emanan las cosas malas. Y la palabra te va a ayudar a filtrar lo que es correcto, a pensar lo que debes de pensar y a creer lo que debes de creer.
Dice la Escritura en el Salmo 19:7, que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Imagínate, convierte el alma a la palabra de Dios. De ahí la importancia de estarnos llenando para que haya un cambio en tu vida. Número 2, llénate del Espíritu Santo. No hay cosa que debamos de buscar tú y yo con mayor ahínco que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Ese consolador que está con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos. El apóstol Pablo hace esa invitación en Efesios 5:18, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Llénate de la presencia de Dios. Número 3, si has detectado ese obstáculo que te está impidiendo avanzar y tener éxito, decide renunciar a él. Arrepiéntete de ese pensamiento, de ese sentimiento. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios por ese pecado generacional, por ese pecado que tú estás cometiendo, por ese mal hábito, por esa duda, ese temor. Pedirle perdón a Dios. Dice en Hechos 13:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de bendición, tiempos de victoria. Número 4, busca ministración en oración. Si tú orando por ti mismo no puedes salir, acércate a los pastores de la iglesia. Búscalos para que oren por ti. No tengas temor de que conozcan tu vida personal. En Santiago 5:16 dice que si confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros, seremos sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, qué importante es poder orar unos por otros y recibir esa ministración del Espíritu Santo para hallar descanso y libertad a nuestra vida. Número 5, cree, confiesa y actúa. Cree lo que Dios te habla, confiésalo constantemente con tus labios y actúa en consecuencia aquello que crees y estás confesando. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando nosotros creemos la palabra y la vivimos, en ese momento tú en automático estarás trayendo las bendiciones de Dios hacia tu vida. Y número 6, aprende a ejercitar el dominio propio. Recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio te ayuda a poder desechar lo malo y retener lo bueno, a abstenerte de toda especie de mal. El dominio propio te va a ayudar a poder detectar en qué áreas de tu vida hay una oportunidad de crecimiento y vas a tener el poder de quererle hacer frente para solucionar y cambiar esa característica en ti que te está perjudicando, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amado hermano, pongamos atención, ¿qué es aquello que nos está estorbando y que nos impide tener victoria? Aquellas cosas personales que se gestan en nuestro ser. Libremos la batalla y créeme que tú estarás mejor preparado para librar la batalla contra el mundo y contra el enemigo y tener victoria. Vamos a hacer una oración. Acompáñame, por favor. Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo ha estado con nosotros y yo sé que tú hablas a nuestro corazón y nos muestras áreas de oportunidades en las que debemos de cambiar. Haz tu obra en medio de nosotros, transfórmanos, renuévanos, que sea tu Espíritu Santo
haciendo todo cambio en nuestro ser para que podamos vencer. Yo creo que todo lo podemos en Cristo porque tú nos fortaleces. Haz tu obra en medio de nuestros corazones. Haz tu obra en estos tiempos, Padre, y levanta una generación de varones llena de tu presencia, llena de tu Espíritu Santo, llenos de tu palabra, y cada uno triunfantes ante sus obstáculos personales. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones. Nos vemos en nuestro siguiente tema. Dios te bendice.